Muy buenos días a todos los presentes. Un saludo afectuoso y cordial desde Apurímac, la tierra del Dios que habla. Recordemos que la EFJA es un derecho humano y nosotros tenemos la posibilidad trascendente de contribuir a que esta puerta se abra para el ejercicio de otros derechos, propiciando procesos sostenibles. Vamos a iniciar el panel 6 sobre estrategias pertinentes por la educación de personas jóvenes y adultas, y en esta ocasión vamos a presentar a los invitados que son representativos y referentes en la educación, a quienes los vamos a recibir con cálidos aplausos y también los vamos a invitar a pasar al escenario. Invitamos a Bona Ríos, Jacqueline Liñán, Sara Salazar, de la Red de Formadores del Perú, igualmente a Ronald Guadalupe, representante de la UNE. A Luis Moisés Sánchez Vergara, director de DGP de la DREA, y también a Anabel Arias, coordinadora de educación Anglo American de Moquegua. Bien, vamos a esperar que ellos se ubiquen en sus respectivos lugares, recordándoles que cada uno de ellos tiene una temática en el panel 6. Los primeros invitados, que está conformado por los panelistas Bona Ríos, Jacqueline Liñán, Sara Salazar, de la Red de Formadores del Perú, así como Ronald Guadalupe, representante de la UNE, se van a ocupar de la formación en servicio y formación inicial docente ante la EFJA. El panelista Luis Moisés Sánchez Vergara va a abordar el tema de las buenas prácticas e innovación en la EVA. Y nuestra invitada, Anabel Arias, quien es coordinadora de Educación Anglo-América de Moquegua, va a exponer sobre el fortalecimiento de la EVA desde el aporte del empresariado. Les recordamos además que los invitados presenciales tienen un QR con el nombre del panel, donde podrán registrar sus preguntas por el Zoom y también a través del Facebook. El QR mencionado y el enlace estarán en la pantalla. Vamos a continuar e iniciamos con nuestro panel referente al tema de la formación en servicio y formación inicial docente ante la EFJA, para lo cual están con nosotros la doctora Bona Ríos, la magíster Jacqueline Liñán, la magíster Sara Salazar y Nostroza y el magíster Ronald Guadalupe. Tienen ustedes la palabra y los estamos escuchando atentamente. Muy buenos días. En primer lugar, quiero saludar a la doctora representante de la DVD, a las dos doctoras, que no me puedo grabar el nombre porque es un poco complicado, Beata y Michael, muy gracias. Al coordinador en el Perú, a Walter Quispe, y gracias a él, que hace visible la EVA, que es invisible hace buen tiempo, pero él lo hace visible con todo el trabajo que lo hace. Y aplauso para él, aplauso. Porque la EVA todo el tiempo ha sido invisible, pero gracias a él en estos años se está haciendo visible. Y también saludar a la directora regional de Educación de Apurímac, a Lourdes Carmen Vigil, que está por ahí, ahí está. Carmencita, saludos y éxitos, mucho éxito en tu gestión que ya está culminando. También quiero pedir para ella, porque gracias a este evento, gran parte se debe a ella. Entonces, toda la organización que hemos visto. Y a Lucila Landeo, directora de EVA,
y a Lucho, que está ahí también funcionario. Palma para ellos. Y para todos ustedes también quiero pedirles fuertes palmas, por favor, para toda parte me corresponde. Yo soy docente de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, alma mater del Magisterio Nacional. Alma mater del Magisterio Nacional, voy a hablar un poquito también de eso. En el segundo punto, el marco normativo para la formación continua, a cargo de la doctora Bona Ríos. En el tercer punto también abordará el tema del currículo global. En el cuarto punto, red de formadores de Hoja Perú por la maestra Jacqueline Liñán. Y finalmente, fortalecimiento de capacidades en línea por nuestra magíster Sara Salazar y Nostroza, que está ahora en este evento. Bien, vamos a continuar con la diapositiva, por favor, Lisbeth. La diapositiva, la siguiente. Bien, mientras presenta, yo voy dándole saludo a nombre de la Universidad Nacional de Educación, de todas las autoridades, del rector, de nuestro decano, de la facultad, de todos ellos, darle saludos para todos ustedes para este congreso. Voy a hablar un poco de la historia de nuestra cantuta, bien breve. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo 200 años, nuestro bicentenario este año. 1822, 1821, estamos cumpliendo 200 años. Y hemos tenido grandes eventos en este mes de julio, agosto, pero como todavía no termina el año, seguimos celebrando. Y hoy día también estamos celebrando en este congreso, recordando ese bicentenario. A usted se preguntará, ¿por qué le dicen a la cantuta alma mater del Magisterio Nacional? ¿Y por qué el 6 de julio se celebra el Día del Maestro? Esa es la gran pregunta, ¿no? Solo los cantuteños que están acá, y hay varios, saben, pero los que no son cantuteños tal vez no saben, ¿no? Entonces, ¿por qué nuestra cantuta está considerado como alma mater del Magisterio Nacional? Porque fue la primera institución de formación de preceptores, profesores de primaria. Fuimos la primera institución cuando San Martín llega al Perú y luego al siguiente año su protectorado, en 1822, un 6 de julio, crea la institución de formación de profesores de primaria. Fuimos la primera institución y por eso es considerado alma mater del Magisterio Nacional. Y fue un 6 de julio. Entonces, más adelante, en 1953, el decreto supremo por Manuel A. Odría, presidente de aquel entonces, decreta que todos los 6 de julio debe ser el Día del Maestro. Entonces ya sabemos ahora por qué alma mater del Magisterio Nacional la cantuta y por qué el 6 de julio, todos los años, celebramos el Día del Maestro. El 6 de julio son fechas de grandes acontecimientos. Se creó también el sindicato en 1972, cuando el sindicato había un sindicato de primaria, un sindicato inicial, un sindicato de secundaria y un sindicato de profesores de técnica. Habían 4 sindicatos. Y en 1972, 6 de julio, se organiza el SUTEP. Son fechas memorables que como docentes debemos saber. Entonces, ahora, en ese protectorado, y gracias a ese reconocimiento de alma mater del Magisterio Nacional, se aplicó el primer sistema, el sistema lancasteriano, que hoy en día también a veces los profesores aplicamos el sistema lancasteriano. ¿Qué significa el sistema lancasteriano? Significa que uno en el aula tiene a un alumno sobresaliente, ¿no es cierto? Ese alumno, ¿cómo te contribuye en la clase? ¿Cómo te apoya el apoyo del docente? Y el aprendizaje que se dan entre estudiante y estudiante. Ese sistema lancasteriano fue aplicado en esos tiempos por Diego Thompson, que fue el primer director de nuestra cantuta. Bien, continuamos con la diapositiva. Esta es la manera de historia. Ahora vamos a hablar del modelo cantuta. ¿Por qué el modelo cantuta ha trascendido las fronteras? Porque el currículo integral, por ejemplo, hoy en día el currículo integral es aplicado en todas las universidades, no solamente en el Perú, en Latinoamérica,
en América Central, donde estuvo este insigne personaje, Walter Peñalosa Ramela. Hablar de la cantuta es hablar de Walter Peñalosa Ramela. No podíamos hablar en ningún evento si no hablamos de Walter Peñalosa Ramela. Porque acá, por ejemplo, acaba de hablar el alcalde, decía, ¿no? Nosotros necesitamos topógrafos, pero no teníamos. Pero sin embargo, seguro hay institutos ahí. No hacen la pertinencia curricular. O sea, no forman profesionales lo que el mercado necesita, lo que la zona necesita. Tienen que traer topógrafos de otro sitio. ¿Y por qué? Porque no han leído a Walter Peñalosa. Walter Peñalosa habla del currículo integral y sobre todo de un currículo pertinente de acuerdo a las necesidades de lo que requiere esa localidad. Y eso es lo que está pasando en el currículo que tenemos, tanto en la educación básica como en la universidad. Continuamos entonces, el propósito de este currículo integral, 3 palabras concretas. Es culturice, humanice y socialice. Culturice, humanice, socialice. No se olviden de esas 3 palabras. Y ahí está lo que dice, Jacques Delors dice, el aprender ser, el aprender conocer y el aprender convivir. ¿Cuándo lo ha dicho Jacques Delors? En 1990. ¿Y cuándo lo dijo Peñalosa? En la década del 50. O sea, Peñalosa ya hablaba de eso, con otras palabras, cuando dice, para yo educar al estudiante tengo que humanizar. Ahí está hablando del aprender ser, de humanizar a las personas. Cuando dice culturice, está hablando del aprender conocer. Y cuando dice el socialice, está hablando del aprender a convivir. Mira, que con otras palabras ya Peñalosa hablaba ya en esta década del 50, ya que Delors era del 90. Y ahora el currículo por competencia nos dice el aprender a ser, el aprender a ser, el aprender a conocer, recién en estas últimas décadas. Pero Peñalosa ya lo decía. Y este currículo integral tiene sus 6 áreas. La primera, todos profesionales nos han formado en las áreas en la formación general, todos. En la segunda, todos nos hemos formado en un área especializada. Es nuestro currículo que todos los profesionales nos hemos formado. Área de formación general y área de una formación específica o de especialidad. En las prácticas profesionales, ahí está el aprender a hacer. El aprender a hacer. Y un ratito, por favor, pueden hacer, si no voy a aplicar el método correcaminos. Corre, y a veces voy a volar. Y eso no es posible. No es posible, no puedo volar. Entonces, en las prácticas profesionales está el aprender a hacer, lo que decía Peñalosa. Y luego en las partes cognitivas, en las no cognitivas, ahí está el aprender ser o el aprender a humanizar. Cuando nuestro amigo José Medina, está por ahí, el que puso hace un momento, está cantuteño. ¿Y qué es lo que ha hecho él? Cuando hablaba de su concurso, ¿qué concurso ganó? ¿Qué concurso ganó? Juegos Florales. ¿Y qué actividad hizo? El teatro. Actividades no cognitivas. Lo que en los EBA tenemos que hacer, las actividades no cognitivas, teatro, canto, deporte, pintura, todas esas actividades tienen que realizarse. Si no la desarrollan esas actividades, pues no estás haciendo una formación integral. Ahí vas a trabajar la humanización, lo que dice la cantuta, humanizar a todo lo que tiene de hombre. Y eso es lo que aplicamos nosotros. Y José ha aplicado eso. Y ha sido ganador del teatro. Y finalmente la investigación y la parte tutorial, la parte de consejería al docente tutor. Voy a correr un poco más, voy a aplicar por el camino porque si no me van a decir tiempo. Adelante, sí, la siguiente diapositiva. Y la cantuta tiene, la doctrina cantuta, grandes maestros. Por ejemplo, el segundo, José Antonio Encinas, el más alto cargo que puede desempeñar un profesional es ser maestro. Lo más grande, mira cómo el maestro lo pone hacia arriba. Y eso fue una inspiración para Peñalosa. El líder social, lo que el alcalde nos ha hablado, el liderazgo que tiene. El docente no solamente está en el aula, tiene el papel de liderazgo fuera del aula y sobre todo en la comunidad. Y en la comunidad que hablaba el amigo de la educación comunitaria,
el docente tiene que ser un gran líder. Y igual, Germán Caro Ríos, los dos cantuteños. Germán Caro Ríos, ¿qué hizo? Egresó de la cantuta, se fue a su comunidad de Guayupampa. ¿Qué hizo? Organizó las comunidades y le dijo, ustedes estaban sembrando todo el tiempo papa, y a veces ni produce. ¿Qué hacemos? Vamos a transformar la productividad. ¿Por qué no sembramos melocotón? ¿Por qué no sembramos manzanas? Organizó a la comunidad y ese es trabajo, teoría práctica. La teoría lo recibió en la cantuta y la práctica lo aplicó en Guayupampa. Teoría práctica, educación comunitaria. Hay que leer un poco más a Germán Caro Ríos para hacer el trabajo en la educación comunitaria. Y Peñalosa, hablar de Peñalosa me demoraría toda una mañana, pero ya ustedes seguramente también conocen a Walter Peñalosa, lo importante es su currículo integral. Y la cantuta ha tenido pues grandes personalidades. Hablar de cada uno de ellos me tardaría. Bueno, ya se pasó, pero ahí está, por ejemplo, exministros, Gobernango, está Idel Bessler, está el último que también está Carlos Gallardo, actualmente está Walter Hernández, está también César Picón, egresado de nuestra universidad, ¿Cómo yo como docente, si estoy en primaria o en cualquier especialidad, no conocer toda la trayectoria que tienen estos profesionales? César Picón tiene más de 40 libros. ¿Cuántos libros hemos leído de Picón? Los últimos, sobre todo, que habla de la educación de adultos. Para trabajar en EVA, he leído por lo menos un libro de César Picón, y yo creo que tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que hacer, porque ahí están grandes propuestas para transformar la realidad. Y luego tenemos los antecedentes bien concretos. La EVA, con respecto a la historia de la formación de adultos en EVA, primero se formó la educación de adultos, pero la educación de adultos viene ya desde la época del anarquismo, cuando estaban luchando por la jornada de las 8 horas de trabajo. En esa jornada de las 8 horas, el hacendado también quería que el peón tenga un poco más de preparación. Entonces, por eso empezaron vamos a educar a los adultos. Y luego apareció la andragogía. Entonces, son épocas que la cantuta lo ha vivido, la educación de adultos, la andragogía. Y luego, cuando aparece con la ley 28044 EVA, y ahí hay un gran personaje, está ahí, han leído José Rivero Herrera, el libro está ahí en Google. José Rivero Herrera es el que hace toda la propuesta para la educación básica alternativa. Su libro, La Otra Educación, que estamos hablando todos estos días, la otra educación que hablamos para privados de libertad, para el adulto mayor, para los adolescentes y un profesor polivalente. Hay que leer ese libro de José Rivero, obligado, dice Luchito, obligado a ese libro. Si no lo hemos leído eso, entonces ¿cómo hacemos nuestra propuesta curricular, nuestra propuesta para cómo hacemos? ¿No? Entonces tenemos de ahí esa propuesta sirvió para construir todo lo que sabemos ahora y lo que está por hacer. Continuamos la siguiente diapositiva, ya voy a terminar, ya no me miren mal. Por favor, Lisbeth, la diapositiva. Hay nudos críticos, para terminar, hay nudos críticos. Bueno, los nudos críticos son los siguientes. Uno, pregunto, hemos dicho que los actores para transformar la realidad de la educación en EVA son los profesores. Y a veces les damos poca importancia. Ahí está el detalle. El 95% de profesores que están trabajando en EVA fueron formados para educación básica regular. Los profesores no se comprometen. Estos profesores no manejan el enfoque. Estos profesores no están comprometidos con la modalidad. Ahí está el problema. Otro punto. Los especialistas en UGEL no conocen la modalidad. No me refiero a todos, pero la mayoría no conocen. Por lo tanto, ahí hay dos grandes debilidades. Si no resolvemos esos dos problemas,
vamos a seguir en lo mismo. A los profesores, ¿qué tenemos que hacer? El Estado tiene que abrir segundas especialidades urgentes para poder especializar a los profesores que están nombrados y los profesores contratados de los EVAs. De lo contrario, ellos no van a poder. Por ejemplo, me acabo de enterar yo que hay 2 institutos que estaban formando profesores. Creo que en Cajamarca y el otro, si no me equivoco, en Chimbote, ya fracasaron. ¿Por qué? ¿O por qué ya no tienen admisión? Porque no las han especializado, porque no llevan el enfoque. Simplemente han entrado a las aulas así como entran los profesores de básica, de educación básica alternativa, también en el superior van y siguen el enfoque aprendizaje a lo largo de la vida, el aprendizaje permanente y todo el aprendizaje autónomo y todas las estrategias que tenemos que aplicar. Y entonces por eso, para solucionar ese problema, no es posible que la Cantuta sea la única universidad que forma profesionales en EVA, es la única universidad. ¿Y por qué no la universidad donde usted trabaja abra la especialización de EVA para el ciclo avanzado, para el ciclo inicial e intermedio? Y en cada universidad deben abrir. ¿Cómo vamos a solucionar el problema si no tenemos profesores especializados? Otro problema que tenemos es que los profesores no saben trabajar por campos de conocimiento. Están trabajando en forma convencional, como si estuvieran trabajando para EBR. Revisen, eso está muy mal. Entonces, todos los profesores, si están trabajando por área, y no están entonces yendo a los periféricos, porque en el periférico necesariamente se tiene que trabajar en forma por campo de conocimiento, humanidades y campo de ciencias, no lo están haciendo. Menos en estrategia, menos en evaluación. Entonces, finalmente, quiero decirles que resolvamos el problema de los docentes, de la formación docentes y de los profesores que están en actividad. ¿Qué hacemos? Lo dejo ahí y seguramente si hay preguntas lo harán y contestaré y aportaré también. Muchas gracias. Y ahora continuamos. Continuamos con la doctora Bona, que va a hablar del siguiente tema. Adelante, doctora. Apareció inmediatamente. Oh. Gracias, doctor Ronald. Buenos días, es un honor estar aquí delante de ustedes para poder compartir la experiencia que tenemos y que hemos realizado a nivel nacional gracias a la DVB International. Gracias, Walter, por confiar en nosotros, gracias Beate, gracias Milky, que se está sumando a este gran reto de transformar la educación de las personas jóvenes y adultas en el país y a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y todas las buenas vibras a Colombia para que también de nuestras experiencias puedan llevarlas para allá. Y un saludo a ustedes, queridos colegas, mi amiga Lucy, ¿no? También por estar aquí presente y siempre comprometida con la modalidad, de igual manera que Lucho, ¿no? Personas que conozco hace muchos años y con Lucy ni qué hablar, ¿no? Creo que hemos crecido juntas. Y es un honor compartir y ser su amiga porque la conozco y sé el compromiso que tiene con la modalidad, ¿no? Y ahí estamos caminando. Siguiendo con la ponencia que nos toca, continuando con lo que ha manifestado el profesor Ronald, vamos a tocar un poco sobre el marco normativo para la formación continua. En esta oportunidad vamos a hablar con Sara Salazar, quien también muchos años atrás la conozco, y quien compartimos, y creo que los que estamos aquí y somos comprometidos y amamos mucho a la educación de jóvenes y adultos, ¿no? Bien, yo voy a empezar con la Ley General de Educación porque es nuestro marco normativo, ¿no? En el artículo 56 nos habla del profesor. Recuerdo la palabra que ayer dijo el maestro Chiroque, ¿qué enseñamos? Pero ¿cómo enseñamos? Ahora, ese cómo nos corresponde a nosotros, los profesores, en donde yo ahí he resaltado idoneidad profesional. Decía el profesor Ronald que la gran mayoría de nosotros, los que estamos aquí presentes, hemos sido formados para educación básica regular. 99.9%, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos transformar, mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes si no mejoramos en nuestra idoneidad profesional? Seguidamente le voy a dar posta a Sarita porque ella desde el año 2008
hubo esta conversión de educación de adultos a educación básica alternativa, fue una de las promotoras, porque estaba en ese momento en DIGEVA, ahora DEVA, del Ministerio de Educación, ¿no? Sarita. Gracias, Juanita, por el pase. Y sí, vamos a ir recordando un poco, porque es importante, ¿no? Cómo estamos llegando ahora a cada uno de ustedes, colegas, ¿no? Como bien dice Bona, no estábamos preparados para la educación de adultos, ¿no? La andragogía, ahora sabemos que es la antropología, ¿no? Y así también, como bien decía Ronald, la Cantuta viene dando pues educación de adultos, la andragogía y todo ello desde el 2003 y mucho antes quizá, pero básica alternativa con la Ley General de Educación, y nosotros pues en la ex DIGEVA comenzamos con el proceso de conversión y experimentación. Y en ese plan de conversión tuvimos 5 componentes, ¿sí? El segundo componente es el que voy a tocar, ¿no? El sexto fue adicionado, fortalecimiento institucional, que abarca los otros 5, pero los 5 principales son los que han alineado todo el proceso de las ex nocturnas y los ex programas de educación de jóvenes y adultos, ¿no? Entonces se ha formalizado, y esa nueva Ley General de Educación, la 28044, y su nuevo reglamento, ¿no? Cambia la modalidad, nace la modalidad, ¿no? Y así nos enfrentábamos a un público que cuando íbamos a visitarlos decía, viene usted, pero usted recién conoce de jóvenes y adultos, yo conozco o trabajo muchos años, nos decían, ¿no? Pero la modalidad nació en ese año, con ese nuevo reglamento. ¿Y por qué? Porque hubieron muchísimos cambios. No se trata de cambiarnos el poncho, como decimos, ¿no? Sino del cómo, como bien dice Bona, de ese cómo. Entonces, este componente 2 de formación continua ya nos traía todos unos lineamientos en el 2005, porque ustedes saben que el proceso de conversión duró del 2005 al 2010. La siguiente, por favor, Gisbeli. Y ahí vamos a ver qué nos decía, pues, este componente de formación continua. Tenía subcomponentes, ¿sí? Y dentro de estos subcomponentes ya podíamos hablar, ¿no?, de todo lo que eran las redes educativas, cómo se iba a ir cambiando, ¿sí?, aquello que no se brindaba a los centros de educación básica alternativa. Y conversábamos ayer con Bona, porque ella también elaboró en un centro de educación básica alternativa, y antes que sea un CEBA, no nos capacitaban, no se acordaban de nosotros, y nosotros hacíamos lo que en la mañana bien hacíamos, en la tarde lo replicábamos, en la noche lo replicábamos. Metodologías totalmente iguales, ¿no? Con los propios recursos, propios materiales, googleando si es que teníamos la voluntad de hacerlo. Y quienes no teníamos la voluntad, ¿dónde quedábamos? ¿Cómo atendíamos a estos estudiantes que nos necesitaban en ese entonces? Así es que en ese entonces la DIGEVA, sin mucho presupuesto, ¿no?, y teniendo tutores macrorregionales, a nivel nacional también teníamos especialistas que nos encargábamos de 5 o 6 regiones, empezamos a tratar de llegar a todos los colegas a través de lo que son la formación de tutores, tutores locales, tutores regionales, y empezamos a trabajar la plataforma virtual de DIGEVA también, ¿no? Walter Quispe Rojas, quien ha sido colega mío en la DIGEVA por más de 8 años que hemos estado ahí, ¿no? Y anteriormente en el proyecto PAEVA hemos podido dar fe de todo este proceso. No ha sido fácil, colegas. Muchos de ustedes llegaban a la dirección general indicando de que no estábamos de acuerdo con enseñar todos los días, con los horarios flexibles. ¿Por qué? Porque nos descuadraba todo lo que ya habíamos organizado. Porque había una centralidad en nosotros como formadores. Pues eso ha cambiado. Nuestra centralidad es este estudiante joven y adulto. Y mírenme, yo quería recordarles en esa diapositiva, todo lo que está en ese plan de conversión es lo que hasta ahora se viene tratando de hacer. ¿Y por qué no se hizo? No porque no hubieron personas idóneas o comprometidas, sino también por el presupuesto. Pero ya Lucila nos decía el primer día, ya mejoramos, no es suficiente y se están tocando puertas. Esa es la primera parte que voy a seguir porque vamos a hacerlo de manera de diálogo. Seguimos, Bonita.
¿Aló? Bien. Pasamos, por favor, Gisbeli. Continuando con lo que es marco normativo, recordemos que hubo la Confitea 6, Marco de Acción de Belén, que el año 2009 nos dieron 7 recomendaciones, ¿no? Y creo que todas ya lo sabemos porque hemos ido escuchando en las ponencias anteriores. 1, alfabetización de adultos. 2, políticas, gobernanza, financiación, participación, inclusión y equidad, calidad, y supervisar la puesta en prácticas del marco de acción de Belén. Me voy a quedar con el punto 6 donde dice calidad y donde he resaltado dentro de lo que está escrito en el numeral 16, dice que los educadores de formación de formadores y fomentar el interés, ¿no? En el año 2017 se toma la voluntad de poder ejecutar, aplicar este currículum global, porque decimos, ¿y ahora cómo enseñamos a nuestros estudiantes? Pues el currículum global dentro de estos 5 módulos y los selectivos se quiere... No, es más abajo ya, ya pasé todo eso. No, lo que se quería y lo que se quiere ahora, porque se continúa realizando acciones, es mejorar la práctica pedagógica de todos nosotros, docentes de educación básica alternativa, ciclo inicial, intermedio y avanzado. Y no solamente eso, ¿no? Porque este currículum global dice que es para las personas formadoras de personas jóvenes y adultas. No solamente estamos nosotros, están los CEPROS, están las comunidades que ya en las ponencias anteriores nos han dado, ¿no? A todas las personas. A raíz de eso, en el año 2017, como les mencionaba, gracias Walter, se acordó de mí y me llamó para poder ser parte del equipo, de poder brindar este nuevo currículo, hacer conocer a un equipo pequeño como piloto en Lima Metropolitana. ¿Puedes seguir más, por favor? En donde, dentro de ellos, encabezado por la señora Dina Kalinowski y el señor Walter Quispe, y porque también se realizó un convenio con la Universidad La Cantuta, me acordé, ¿no? Para hacer un diplomado, ¿no? Ustedes saben que un diplomado es parte de posgrado de toda universidad, motivo por el cual, como institución de IBB International, era imposible que se certifique a los colegas quienes participaron en ese piloto del año 2018. Se hizo el convenio con la universidad, con el rector Luis Rodríguez de los Ríos, ¿no? Quien ahora ya ha cesado y hay otra persona quien lo está reemplazando, pero quienes apoyaron en esos momentos y nos dieron todas las facilidades. ¿Cómo se seleccionó a los formadores de formadores, verdad? También la señora Dina Kalinowski, el señor Walter Quispe, conocedores de muchos docentes comprometidos a nivel nacional, fue convocando poco a poco y también descartando, no, ese no es el término. Bueno, pero nos quedamos 5 colegas, ¿no? Módulo 1 llevó la profesora, quien le habla, el módulo 2 llevó la maestra Maritza Boy, quien en estos momentos está en Colombia haciendo una pasantía, no está aquí por ello. El módulo 3 lo llevó la directora regional, ¿no? De acá de Educación de Apurímac, la maestra Lourdes Vigil. El número 4, acá está nuestra amiga Lucy Landeo, y el número 5 estuvo en un inicio por la maestra, no está Caña, pero no me acuerdo su nombre, ¿no? Y en los años próximos estuvo a cargo de la maestra Sara Salazar con el maestro Walter Quispe, ¿no? Entonces,
Y los módulos selectivos, como les decía, han sido dados a elección, al requerimiento de las personas quienes estuvieron en ese momento. Los dos primeros módulos selectivos del año 2017 se dio elaboración de materiales educativos, ¿no? Porque eso era lo que nosotros necesitábamos, y después se dio evaluación por competencias, ¿no? Este nuevo término que estaban entrando a nuestras aulas. Posteriormente, año 19, 20, 21, 22, fueron otros módulos selectivos como proyectos productivos, ¿no? Les comento también que el año 2018 el diplomado que tuvo como nombre, también mi plan B se fue, las sesiones fueron presenciales, ¿no? Semipresenciales porque asistían una sola vez a la semana, y trabajamos con la plataforma de la DBB International, ¿no? Entonces hacíamos sesiones. Agua, por favor. Hay mucho que contar. Bueno, voy a resumir porque también me están diciendo que ya me apure. En el año 2018 le decía de que las sesiones fueron semipresenciales y trabajamos en la plataforma de la DBB International. Quienes participaron en ese momento, 32 docentes, seleccionados, como era piloto, fueron seleccionados por los especialistas de las diferentes UGELs de Lima Metropolitana, donde culminaron solamente 27. En el año 2019, la Cantuta, la universidad, inicia la continuación del diplomado, donde se matricularon 40 personas y egresaron 30. Perdón. La pandemia hizo que teníamos que cambiar esta modalidad cambiar estrategia para que podamos continuar y seguir dando conocimientos del currículum global a nuestros colegas. 2020, 2021 y a inicios de 2022 se dieron virtualmente, ¿no? Igual con los 5 módulos, el módulo 0 introductorio y con los 2 módulos electivos, donde se llevaron a cabo en Cajamarca, se llevó a cabo en Madre de Dios, se llevó a cabo nuevamente en Lima Metropolitana y en Apurímac, ¿no? Con ellos en la primera quincena de enero de este año se culminó el diplomado. Lamentablemente no culminaron todos los que se inscribieron porque se siguió esta estrategia de seleccionar a los docentes más comprometidos. Las dificultades que nos decían y que todos sabemos es la conectividad, ¿no? Como estamos hablando de Cajamarca, estamos hablando de Apurímac, Madre de Dios, entonces lugares en donde la conectividad es inestable o simplemente no hay. Entonces esa era la dificultad de los colegas para que puedan continuar y terminar el diplomado, ¿no? Pero eso no impide que posteriormente, y creo que ahora que ya estamos mejorando y que la vacuna nos está ayudando para poder disminuir el contagio, ¿no?, del virus de la COVID, entonces se verá, ¿no? Y yo creo que sí, porque le preguntaba a Lucy temprano, ¿cuántos docentes somos de EVA en Perú? Claro, a nivel nacional, y me dijo cerca de 3,000. Y nosotros hasta la fecha, hemos dado este diplomado, estos nuevos conocimientos, estas nuevas estrategias, metodología, a 165 personas. De 3,000 no llegamos ni al 6%,
¿no? Entonces yo creo que el compromiso sigue para poder dando conocimientos de este currículum global. Pero eso también no quita que ustedes pueden entrar a Google y está. Y se escribe acá. El currículum global para la formación de educadores y educadoras de personas jóvenes y adultas en América Latina. Está a disposición de todos nosotros, ¿no? Los pueden descargar e inclusive formar círculos de aprendizaje, como se inició esta continuidad, esta capacitación de parte de la DIGEVA a los CEBAS, se pueden hacer círculos de estudio y pueden leer módulo por módulo y ver de qué manera se puede aplicar. Creo que nuestros correos electrónicos, nuestros teléfonos, posteriormente los vamos a poner ahí para poder apoyar de una u otra manera. Bien, algunas fotitos de ahí. Pero algo importante que pasó al término del 2018, en la clausura. Pasamos esto. Se creó la red de formadores en EPJA Perú y estará a cargo de Jackie. Muy buenos días, ya casi tardes, estimados participantes de este magno evento, el cuarto Congreso Nacional de Personas Jóvenes y Adultas. Realmente para mí es un honor estar presente acá como representante de los miles de maestros de nuestro país. Quien les habla es maestra de educación básica alternativa, con más de 30 años de servicio en esta modalidad. He transitado por todo el proceso que nos han explicado nuestros colegas y llevo en la sangre y en la mente a la modalidad. Pues bien, dentro del marco de este panel sobre estrategias pertinentes para la educación de personas jóvenes y adultas, voy a tocar brevemente, porque sé que los tiempos están bastante cortos, pero no por ser tal vez los últimos, siempre somos los primeros, ¿verdad? Entonces, voy a hablar sobre la red de formadores en EPJA Perú. Nosotros, como han explicado aquí mis colegas, hubo una convocatoria abierta para llevar justamente un diplomado, el currículum global para la formación de educadoras y educadores de personas jóvenes y adultas de América Latina, aplicación Perú. Esta convocatoria fue totalmente abierta en las redes, donde yo también la encontré. Y de esa manera, muy entusiasmada e interesada, también hice mi inscripción. Como lo han dicho aquí mis colegas que me han antecedido, era selectivo, tenías que cumplir el perfil, tenías que ser un docente que esté en el campo de la educación básica alternativa, que tengas esa experiencia, porque el título mismo del diplomado lo dice, ¿no? Aplicación al Perú. Dentro de este diplomado, y al conocer lo que es el currículum global, porque apoya la profesionalización, y eso es lo más importante, que este currículum global esté enfocado justamente para la modalidad. Entonces, apoya la profesionalización de los educadores para personas jóvenes y adultas. A todo caso, podríamos decir que mediante la aportación de los enfoques transversales y humanistas, quien les habla se formó también en este diplomado. Fui parte de la estadística de seleccionados, maestros de las regiones de Lima Metropolitana y el Callao. Yo soy la única del Callao, ¿no? Entonces, participamos. Eso ocurrió en el año 2018. Fuimos formados de una manera muy exigente
dentro del enfoque del currículum global por un año. Comenzó en enero y terminó en diciembre. Constante, perseverantes y exigentes. En antes cuando decían los módulos, recordaba mi tránsito, porque yo transité por esos módulos. Aproximación a la enseñanza de las personas jóvenes y adultas. ¿Cómo aprenden los jóvenes y adultos? La relación de comunicación y socialización. La metodología para enseñar a los jóvenes y adultos. La planificación, que todo maestro también debe conocer para enseñar a los jóvenes y adultos. Muy interesante, y cada módulo que se iba desarrollando era envolverse más, identificarse más, y lo que uno decía, yo como estudiante en ese momento del diplomado decía, esto es lo que me faltaba para yo nadar como un pez en el agua cuando estaba en ICEBA. Terminó ese año. Ustedes saben que la teoría no es nada sin la práctica. La teoría es la luz de la praxis. Entonces había que hacer la aplicación. Entonces se justifica justamente que se forme una red con ese equipo de profesionales que son directivos, profesores, directivos de UGELES, y teníamos que consolidar lo que nos habían enseñado en nuestro centro laboral. El siguiente, por favor. Pues bien, ¿qué es la red de formadores en educación de personas jóvenes y adultas? La red de formadores, antes de pasar a este, que ya lo pueden estar leyendo, con esa inquietud en las aulas de posgrado de La Molina, al terminar, nos reunimos ya los egresados, felices de haber terminado nuestra formación. Pero no se puede quedar acá, ya que todos estamos acá, acordemos cómo vamos a hacer la réplica en nuestros CEBAS. Entonces vinieron ideas, iniciativas, ya les dije que teníamos directivos de UGELES, docentes, casi todo el equipo de los 30 y tantos que estuvimos ahí, compartimos y terminamos casi 30, siempre teníamos ese perfil de la inquietud de querer dar, no de recibir, de entregar. Entonces hubo internamente quién iba a ser la presidenta, porque nos conocíamos, un año de convivencia, un año de compartir conocimientos, un año de experiencias. Entonces se eligió todo el equipo, quién es la presidenta, quién es la vicepresidenta, quién es la secretaria, quién es la vocal, quién es la tesorera, cómo tiene que consolidarse. Y de ahí salió la red de formadores. Así nació. ¿Y qué es? Es un órgano de línea de acción de la DBB Internacional con los mismos fines sociales y educativos. Creo que esa partecita, fines sociales y educativos, no hay mucho que hablar, porque ustedes ven la presencia de la DBB International en los diferentes espacios que tenga que ver con la educación de personas jóvenes y adultas, con nuestro representante, el doctor Walter Quispe. Entonces, de esa manera íbamos a trabajar. El siguiente, por favor. Para eso, fijamos como objetivo general fortalecer a los actores educativos de la educación de jóvenes y adultos para generar propuestas educativas viables, sostenibles para la mejora en la sociedad. Y eso es lo que hemos venido trabajando desde aquella consolidación que nosotros nos formamos como red de formadores.
La siguiente como lo van a colgar, va a estar colgado, entonces ustedes lo van a poder leer. Se dice que por tus frutos os conoceréis. Y sí, muchas palabras son las acciones que nosotros como red hemos venido impulsando. Tal vez no sean muchas, porque egresamos el diciembre del 2018, trabajamos muy fuerte el 2019, siempre bajo la dirección del doctor Walter Quispe, bajo la dirección de mis colegas que me acompañan, que en algún momento fueron mis maestras. Llegó la pandemia, y la pandemia, como a todos, nos sorprendió, ¿verdad? Pero sin embargo, hemos trabajado, por ejemplo, las reuniones teníamos mensuales, pero sobre todo estas reuniones eran para poder ver el trabajo que vamos a hacer con la comunidad de los maestros. Participamos en las mesas de trabajo convocadas por DREL, UGEL, DEVA y otras instituciones. Elaboramos y ejecutamos encuestas a directivos y docentes de EVA y Educación de Técnico Productiva. Mucho me acuerdo de este trabajo, que lo hicimos con todo el equipo de los maestros que salimos del diplomado, porque teníamos que bajar a cada UGEL con nuestras encuestas, porque nuestro propósito era aportar y llevar propuestas para el PEN al 2036. Ese era nuestro reto, ¿no? Entonces teníamos que hacer un trabajo muy organizado. También hemos estado en los talleres que convoca, en los congresos. Siempre hacemos un trabajo de atrás, como decimos, de hormiga, llevando la sistematización de las propuestas. Cuando ha sido plenamente virtual, hemos trabajado en cada mesa un representante de la red. Hemos trabajado de esa manera muy coordinadamente y siempre buscando un producto. Ahora último, hemos estado apoyando virtualmente a los últimos congresos que se llevó a cabo, porque ya no lo podíamos hacer presencialmente, como ustedes recuerdan. Fue Piura, fue Cajamarca. Gracias a Dios, el día de hoy podemos estar aquí en Apurímac y nos llevamos esas experiencias, el contacto cálido de ustedes, escuchar sus propuestas, porque nosotros este 2022 vamos a ya trabajar de otra forma y con el aprendizaje que no hay barreras que nos puedan impedir. Se fue la internet, perfecto, pero nosotros ya tenemos otras herramientas que le hemos enseñado a nuestros estudiantes y que nosotros lo hacemos. Aquí tenemos las evidencias que ustedes pueden visualizar. La primera imagen es el equipo de la red. Tenemos también las participaciones a los diálogos especializados. También tenemos los congresos, las mesas de trabajo. En la lámina inferior, cuando participamos en la construcción y consultas para el PEN al 2036 y la aplicación de las encuestas, que lo hicimos a las 7 UGELs de Lima Metropolitana. Entonces, nuestro trabajo no queda ahí. Yo diría que eso fue el inicio. La pandemia nos quiso paralizar, pero no puede ni podrá. Nosotros vamos a seguir trabajando. Por eso les invocamos a ustedes, maestros que están aquí presentes. El día de hoy, como han escuchado, se está lanzando una encuesta para formador de formadores y no queremos quedarnos ahí. Tenemos que ser todos involucrados, porque nuestra modalidad tiene que funcionar así. Ayer aprendimos una palabra que a mí se me ha quedado en la cabeza, ayu, familia, dice, como una gran familia de la educación básica alternativa en transición a una EFJA igualitaria, justa y con derechos para nuestros estudiantes. Muy buena. Gracias a ustedes y por mi parte, ahí queda, dejo a Sarita. Perfecto, entonces, habiendo escuchado tanto a Bonita, a Ronald, ¿no? Si pudiéramos armar una línea de tiempo, ¿no? Desde el 2005 en la conversión, cuando ya teníamos algunos lineamientos y nos faltaba
sumar esfuerzos, compromisos. Ahora tenemos todo esto. He estado viendo los comentarios del Facebook. Muchísimas gracias por estar atentos a todo lo que estamos diciendo y también a este lindo público, porque en realidad es un recordar. Estamos hablando de las estrategias pertinentes. Tenemos que aprovechar este momento porque tenemos ahora incluso líderes que manejan la modalidad. Lucila Landeo, aquí mismo Lourdes Vigil y nuestro director de DBD Internacional en Perú, Walter Quispe. En el marco de justamente el diplomado, de la formación inicial, de la formación de redes que nos acaba de decir tanto Jackie como Bona, también pues la DBB en el tiempo de la emergencia sanitaria, ¿no?, se pone los pantalones nuevamente y dice, vamos a continuar con la formación, no podemos quedarnos atrás, ¿no? Y desde la DEVA ahora, en ese momento, ya cambia un poco el trámite administrativo y es la DIFOS, la Dirección de Formación Docente en Servicio, quien tenía que realizar los cursos. Ya no pasaba como en DIGEVA, que teníamos plataforma cada dirección general en el ministerio. Ese cambio limitó un poco a la DEVA y ahí tenían que hacer talleres, pero no podían de repente certificar ya como DEVA exactamente, sino como en la DIFOS. Tenían que hacer todo un convenio, un trámite administrativo, que ahora ya está, ¿no? Y justamente a eso vamos a ir. La DBB Internacional, ¿no?, a través también de alianzas estratégicas con el INPE, con diferentes UGELes como PUNO, que hasta ahorita se viene trabajando con ellos, con Cajamarca, ¿no?, y con la Municipalidad de Lima Metropolitana a través de la Gerencia de Educación, se desarrollaron múltiples cursos virtuales. Pero no solamente fueron cursos virtuales, ¿no?, en línea nada más. Tuvimos también las sesiones sincrónicas, ¿no? Si eran 3 unidades, cada unidad una sesión sincrónica de hora y media, donde podíamos interactuar con los participantes. Esta hora y media que nos reuníamos no era para consolidar solamente significados y conceptos, sino de cómo vienen aplicando estos cursos virtuales en sus SEBAs. Esas opiniones, esas valoraciones, esas reflexiones, era el compartir en estas horas sincrónicas. Tuvimos todos estos cursos en línea, ¿no?, donde también han participado Bonita, ¿no?, Jackie, misma Lucila, Lourdes, en algún momento, y nacen pues en el marco del currículo global, ¿no?, porque algunos de esos cursos han sido los cursos electivos, ¿no?, los cursos selectivos del diplomado. Entonces hay todo un tejido interesante. Y la idea era que si no podemos, pues, en el marco del diplomado, que es un proceso un poco más largo, ¿no?, porque es un diploma el que se obtiene, nosotros como DBB, ¿no?, bueno, Walter Quispe en cabeza de DBB, se ofertan esos cursos virtuales, ¿no?, y ahí tenemos un poco la lista. Elaboración de materiales autoinstructivos, muchísimos participantes, porque justo llegó, pues, esta emergencia sanitaria donde se tenía que tener capacidades, ¿no?, para poder formular materiales que el estudiante pueda de alguna manera desenvolver sus procesos autónomos de aprendizaje, ¿no? También fue un curso electivo de diplomado del currículo global, implementación de proyectos productivos y de emprendimiento, ¿sí?, que lo hicimos también con Bolivia, ¿no?, con expertos bolivianos. Y también se replicó este curso con la Gerencia Municipal de Lima Metropolitana. Evaluación de aprendizajes, diseño e implementación de aulas virtuales para que pueda fortalecer esta formación o estas formas de atención semipresencial y a distancia, ¿no? Y así otros cursos que se han venido dando. Siguiente, por favor, Yesbeli. ¿Cuáles han sido los resultados? Yo no voy a hablarles mucho de números, por ahí van a encontrar una cifra gruesa nada más, pero más las reflexiones de todo lo que hemos podido brindar en este tiempo en el que hemos estado limitados de poder estar juntos, ¿no? Ha habido participación activa, ¿no?, en la modalidad a distancia. Hemos hecho estos cursos en línea, pero estas sesiones sincrónicas que les mencionaban han sido interesantes porque hemos llegado a tener reflexiones de los participantes. Más de 10.000 participantes certificados a la fecha en estos cursos virtuales, ¿no? Muchos de ellos han llevado más de 1 o 2 cursos, porque han estado siguiendo en línea y están hasta ahora preguntando cuándo lanzamos los demás cursos.
Los profesores están atentos a la actualización, ¿sí? Aliados estratégicos, como les mostraba en las imágenes, diferentes aliados estratégicos a nivel nacional. Implementación de aulas virtuales en los EBAs que han aportado para todo lo que es la forma de atención semipresencial a distancia. Implementación de proyectos productivos a partir de este curso que fue selectivo en el currículo global, también fue un curso virtual que se brindó y hemos tenido ganadores, no solamente en zonas rurales, sino también en Lima metropolitana. Estudiantes que han podido concursar y ganar, ¿no?, en estos proyectos productivos. ¿Qué más tenemos como resultado? Tenemos un repositorio. Ustedes pueden visitar la página web de la DBV International y van a encontrar materiales para el ciclo inicial e intermedio, para el ciclo avanzado, para educación técnica productiva. Y algo que no he colocado aquí, que es importante mencionar como logro, es que también se han adaptado los cursos para los centros penitenciarios. O sea, el INPE tiene su propia forma también de atender, ¿no? Y gracias, todos estos cursos, gracias también a las opiniones técnicas de todos los expertos que han estado siempre acompañándonos en este proceso. Siguiente, por favor. ¿Sí? ¿Y qué ha sucedido? No puedo dejar de mencionar la alegría que nos dio el año pasado cuando Lucila nos invitaba a poder opinar sobre los cursos que estaban elaborando en la Dirección de Educación Básica Alternativa para que sea brindado por Peroeduca. Ese logro dentro de estas estrategias pertinentes. Ya teníamos a IFOS comprometido y Peroeduca lanza los cursos también a través del Ministerio de Educación. Y nosotros como DBV presentes también dando opinión técnica antes que salgan los cursos. Gracias Lucila por esa invitación que siempre nos haces. Y estos son los cursos que se han dado en el 2021 y 2022. Formación de acompañantes pedagógicos para la alfabetización de adultos. Formar primero para aquellos que van a poder formar, ¿no? Para alfabetizadores. Fundamentos y enfoques para la atención, ¿no?, educativa de privados de libertad, ¿no?, que es una propuesta que ya está lograda. Fundamentos y enfoques también para la propuesta PAN de adultos mayores. Formación para alfabetizadores de adultos, ¿no? Desarrollo socioemocional para docentes que atienden a privados de libertad, ¿no? Y en este año, planificación y diversificación curricular en la mejora de los aprendizajes e innovación educativa y tecnológica para la modalidad de educación básica alternativa. ¿Se dan cuenta cómo hemos transitado del 2005 y cómo ahora también desde la DBV y DEVA, porque estamos en alianza, seguimos apostando por estrategias que nos conlleven a seguir formándonos por nuestros estudiantes? Muchísimas gracias. Quedamos muy reconocidos por la participación. Ha sido bastante saludable realizar un recuento, darnos las pinceladas de lo que es la normatividad, el proceso, las estrategias metodológicas que se ha ido trabajando. Bien, vamos a hacer una revisión de nuestro Padlet y aquí tenemos preguntas y les pedimos por favor que las respuestas sean concisas. Bien, aquí tenemos una que indica cómo han trabajado el rol transformador del formador en la práctica educativa dentro y fuera del aula. A veces los docentes de SEBA nos concentramos en el aula y no aprendemos de las experiencias variadas de EBJA. ¿Podría repetir, por favor? Sí, con mucho gusto. Volvemos a repetir la pregunta. ¿Cómo han trabajado el rol transformador del formador en la práctica educativa dentro y fuera del aula? A veces los docentes de SEBA nos concentramos en el aula y no aprendemos de las experiencias variadas de EBJA. Bien, interesante la pregunta, es una pregunta compuesta y que nos conlleva más a la reflexión, ¿no? A pesar que sabemos que los espacios educativos son variados, ¿no? Las cuatro paredes de nuestras aulas no hacen un espacio realmente educativo óptimo en muchas ocasiones. Quizás para algunos temas sí, pero
Estamos apostando por ello y además hay muchas experiencias. Yo invito al colega que nos ha dado esa pregunta a seguir compartiendo con nosotros, porque en realidad si ustedes van a Chiclayo, van a Piura, en Cajamarca, acá mismo en Abancay, a través de estos círculos, ¿o no?, de alfabetización, a través de los periféricos que están adscritos a los SEBAS, ya se está dando, ¿no?, estas metodologías, esas estrategias de trabajo fuera del aula. ¿Qué estamos haciendo para este rol transformador? Desde los talleres virtuales y presenciales que también se da desde la DEVA, ¿no?, se está compartiendo estrategias de tal manera que los estudiantes logren procesos autónomos de aprendizaje fuera y dentro del aula. Bonita quiere complementar. Gracias, Sarita. Sí, complementando a la pregunta, a la persona a quien ha realizado, gracias, porque nos da la posibilidad de poder contarles un poquito más sobre de qué manera los colegas que han culminado el diplomado están compartiendo sus conocimientos con sus SEBAS o en su comunidad, ¿no? Uno de los puntos del currículum global y que está el compromiso, Walter, en continuar, es que vamos a hacer acompañamiento a cada uno de ellos, porque es la única manera de poder saber si realmente están aplicando, están haciendo la réplica de lo que ellos han aprendido en este diplomado. De 1 año, la primera promoción, de 7 meses y medio, la segunda promoción, como en el año 2020 y 2021 también fueron 7 meses y medio, y el último, los módulos selectivos se hizo paralelos, así que ellos culminaron en 5 meses y medio, ¿no? Había muchas ofertas de todas las universidades, las cuales nosotros también nos hemos adecuado, ¿no? Pero es el compromiso de poder ver a cada uno de los colegas que han culminado la réplica que están realizando y con la única idea de transformar, ¿no?, la educación de personas jóvenes y adultas. También quiero decirles que este diplomado fue gratuito, ¿no?, de parte de la DBB, gracias nuevamente a Walter, y con convenio con la Universidad La Cantuta, ¿no? Bueno, también para acotar un poco, cuando ya se concluyó la parte formativa, entonces la parte aplicativa, la parte de acción, fue los periféricos. Eso es lo que más se ha connotado. Entonces ya nos dio una visión de cómo tener sostenibilidad de nuestros centros periféricos, trascender más allá de las aulas, salir hacia la necesidad del servicio educativo. De forma personal, laboro en un centro periférico donde por cosas de la política educativa en el año 2000 se cerró un SEBA y toda esa población de ese sector se quedó sin el servicio para las personas en extraedad. Pero no quieren ir a ese lugar porque ese lugar es un poquito peligroso. Está a 2 cuadras, en el Callao, a 2 cuadras de la Mar Brava, es una zona un poquito difícil. Pero cuando un maestro ya está concientizado, ya tiene una misión y sabe que lo que aprendió debe de compartirlo y vivenciarlo, es cuando uno trabaja de esa manera. Entonces, tal vez la mayoría, dentro de su comodidad, dentro de su zona de confort, lo hace en su centro referencial. Pero ir a trabajar a un centro periférico no es fácil. Hay que adaptarse al contexto, a las personas, a la necesidad también del lugar, porque no encuentras un espacio como el que está en tu SEBA, porque este contexto puede ser una municipalidad, como comenzó mi centro periférico, para atender a los trabajadores de limpieza de la municipalidad de la Perla del Callao. Así nació el periférico. Pero como todos se avisaron que existió un periférico de esa naturaleza y flexible y semipresencial, esto quiere decir que pueden asistir 3 veces a la semana,
en horarios flexibles, entonces se multiplicó. Gracias a Dios, el día de hoy estamos albergados en una institución de educación básica regular, donde nos dan todas las facilidades y tenemos sostenibilidad ya por 8 años. Gracias. Bien, gracias a ustedes por las respuestas. También nos preguntan sobre los enlaces del repositorio y algunos cursos diplomados que ofrecen esta modalidad. Se va a estar dando a conocer y comunicando a través de Facebook y los enlaces correspondientes. Y hay una pregunta que es clave. En el perfil del docente EVA, ¿cuáles serían los 2 ejes principales que se va a considerar? Bien, un poco complementando también la pregunta anterior de que con respecto a los diplomados, sabemos que los diplomados en la UGEL encuentran bastantes, ¿no? Encuentran bastante y ya ustedes lo encuentran tan fácil, ¿no? Los diplomados tienen que tener un enfoque de la modalidad, tienen que tener una institución que la ejerza, que tiene que conocer todo lo que hemos hablado, un aprendizaje a lo largo de la vida, un aprendizaje de la cuna a la tumba y cómo enseñar a todos. Entonces, eso a veces no vemos, solo la DIVIVI lo está trabajando y la Cantuta, nadie más. Las otras instituciones como la Villarreal y otros lo tienen, pero no manejan el enfoque. Y ahí hemos visto los institutos también que hemos hablado, tampoco. Entonces, ahí viene el problema, ahí viene el problema. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Los 2 ejes, ¿no? Los 2. La pregunta engloba varias, Ya. que se refiere al perfil del docente, ¿no? ¿Cuáles son los 2 ejes principales que se van a considerar para estructurar el perfil del docente? Ya. Con respecto al perfil, tenemos que conocer que el docente EVA es un docente polivalente. No es un docente para EBR que solamente va a atender a los menores, por ejemplo, en primaria. La misma característica de 6 años a 13 años, 12 años, pero en EVA no. El perfil docente del EVA tiene que ser un docente polivalente que sabe que tiene que trabajar con privados de libertad, con adultos mayores, con menores, con trabajadores, trabajo del hogar, en fin, diferentes características. El docente tiene que tener ese perfil de la característica de cómo va a abordar todas esas características y el conocimiento del estudiante. Yo no puedo ir a enseñar a un SEBA, pues, si soy de EBR y nunca me han capacitado, ¿qué voy a hacer ahí? Seguro voy a aplicar lo mismo de EBR. Llegaste tarde, no entras, no has hecho la tarea, está desaprobado. Ese es el problema. Entonces, yo vuelvo a insistir, el problema es la formación docente. Todos los profesores que están trabajando ahí en los SEBAs, eso es un fracaso. Ahí estamos mal. Y los especialistas no resuelven los problemas, van a supervisar y no contribuyen en solucionar esa debilidad. Y todo es solamente control, control, control. Y si yo veo la debilidad, hago la propuesta, propongo algo. Entonces, el perfil es el conocimiento del estudiante, el perfil del estudiante y el enfoque que tengo que tener en la formación docente, el enfoque, tengo que dominar el enfoque. Y ahí están los libros de César Picón, cantidad de libros para poder ver el enfoque y plantear, sobre todo el aprendizaje autónomo, el aprendizaje a lo largo de la vida. Ahora, con esta pandemia, muchos CEOs han aprovechado, pero la mayoría no. Por ejemplo, cómo consolidar el trabajo virtual, el trabajo asistencial. Muy poco, ahora han vuelto a lo presencial, ya se olvidaron ya. Ya no, ya lo dejaron nuevamente. Entonces, era el momento de aprovechar que consolidar el trabajo virtual. Entonces, hay que construir también esa sociedad digital y sobre todo en los SEBAs, donde los profesores que están trabajando en EVA, vienen, por ejemplo, le dan educación para el trabajo. De repente ya llevamos un simple curso de educación para el trabajo, pero ¿qué están enseñando? Cuando hablaban de la transactibilidad de antes, decían, ¿no? ¿Y cómo van a transitar si los estudiantes de EVA no están formando adecuadamente? Entonces, ¿cuál es el perfil?
Entonces, el docente, el perfil del docente es el conocer fundamentalmente el enfoque y la característica del estudiante. Eso es lo que debemos incidir en el docente, ¿no? Un docente polivalente. Muchas gracias. Retribuimos la participación de nuestros panelistas con un caluroso aplauso. Continuando con el panel 6, tenemos también otro tema clave, y es precisamente las buenas prácticas e innovación en EVA. Y nuestro panelista invitado es Luis Moisés Sánchez Vergara. Él es licenciado en Educación, con estudios de segunda especialidad en Matemática y en Liderazgo Pedagógico, graduado en Maestría con mención en Docencia y Gestión Educativa y el doctorado en Educación. Ganador del Concurso Nacional de Buenas Prácticas en el año 2021 y también ganador de proyectos de innovación en el año 2020. Actualmente docente de Educación Básica Alternativa en el CEBA Miguel Grau de Abancay. Se ha desempeñado además como director de los CEBAs Miguel Grau de Abancay y José María Arguedas. Actualmente es director de Gestión Pedagógica de la DRE Apurímac. Lo escuchamos, profesor Luis. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos quienes se encuentran aquí en el auditorio y de igual manera a quienes nos siguen por la transmisión virtual. Como ven, nos toca hablar sobre innovación y buenas prácticas en EVA. El tiempo es ya muy corto para poder extendernos, pero siento que se encuentran un poco ya cansados. Me hubiera gustado hacerles un poco de gimnasia. Sí, pero una gimnasia mental. ¿Sí? Si nos permiten de repente con el tiempo, yo quisiera hacerles saber de que qué ocurriría si nuestro gobernador se pusiera a sortear un boleto de viaje como premio por haber estado en este congreso. ¿A qué lugar quisieran llegar? ¿A dónde quisieran ir? Seguramente muchos querrán tomar su avión y retornar a su lugar de origen, pero otros querrán conocer Apurímac, conocer lugares turísticos de Apurímac, de nuestro Perú, y quizá ambiciosamente querer ir a Europa, al Asia, a tantos hermosos lugares. Imaginariamente podemos hacer muchas cosas. Y de esa forma es como nosotros podemos desarrollar la innovación teniendo un poco de imaginación. Siguiente. Bien, mientras van colocando la diapositiva, yo les voy haciendo también un poco de una presentación de estas imágenes que nos van a hacer ver cómo ha ido progresando algunos equipos tecnológicos en muy poco tiempo. Muchos habrán utilizado estos teléfonos. Actualmente todos tienen su celular inteligente. Siguiente. También en lo que es la movilidad ha habido grandes progresos. Ya por el año 1908, Gerald Ford inventó su primer vehículo. Actualmente ya tenemos vehículos inteligentes, ¿no? Hay vehículos que ahora ya no utilizan el petróleo, tenemos vehículos eléctricos. Está cambiando mucho. Siguiente. Bueno, acá ya tenemos dos imágenes que es muy natural, muy común para todos nosotros. Son aulas de clase. A la mano izquierda podrán ver
una imagen que corresponde a los primeros años del siglo XX. Y la imagen del lado derecho corresponde a los primeros años del siglo XXI. Podríamos ver si ha cambiado o no. Parece que muy poco, ¿no? Quizá esta sea una de las principales razones por las cuales nosotros tenemos que innovar. Porque hasta la fecha poco o nada ha cambiado nuestras estrategias de enseñanza, nuestra metodología. Y eso es quizá el resultado de lo que han estado indicando en el transcurso de estas ponencias, que en SEBA tenemos muy pocos alumnos en nuestras aulas, porque casualmente nos mantenemos con las mismas estrategias que ya lo han dicho como docentes de educación básica regular, y no hemos querido implementar nuevas formas para poder atraer, motivar a nuestros estudiantes. Es así cuando podemos nosotros entrar al campo de la innovación. Siguiente. Ya Albert Einstein nos dice que no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Creo que este es un mensaje muy profundo para todos nosotros que estamos en este congreso. Tenemos que retornar a nuestras instituciones, a nuestros lugares, con esa idea de cambiar, pero no haciendo las mismas cosas. Tenemos que hacer cosas nuevas. Siguiente. Bueno, también como la mayoría somos parte de las instituciones de centros de educación básica alternativa, seguramente es común a todos esta realidad, que no tenemos alumnos, o nuestros estudiantes trabajan, no tienen tiempo, vienen cansados, tienen dificultad en comprensión lectora o en el razonamiento lógico-matemático. O también nos quejamos de que no tenemos local. Esta realidad es casi común a todos, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos cambiar? Siguiente. Muy bien, ahí dice, ¿qué podemos cambiar? Algunas estrategias que les puedo sugerir vendrían a ser, siguiente, como propuestas, no antes, como propuestas tendríamos que debemos nosotros plantear nuevas estrategias metodológicas, principalmente en estrategias activas, estrategias como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, o también necesitamos hacer uso de materiales y herramientas tecnológicas. Sí se puede utilizar. Nuestros estudiantes se merecen también que tengan acceso a las herramientas tecnológicas. Y también, como parte de nuestra formación que se dice, podemos conformar comunidades profesionales de aprendizaje, trabajar en colectivo, no tan individualmente. Creo que eso también es una necesidad para poder ir cambiando. Y así nosotros podamos ir ingresando al terreno de la innovación. Adelante. Y en ese entender nos podemos hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Qué se entiende por innovación? Innovar es cambiar algo, pero con un propósito definido, en nuestro caso, para mejorar los aprendizajes principalmente de nuestros estudiantes. ¿Y quiénes pueden innovar? Todos nosotros podemos innovar. Seguramente lo están haciendo muchos, pero no lo estamos sistematizando. Cuando nosotros planteamos algunas nuevas estrategias, que por supuesto, si fueran originales, estaríamos hablando de innovaciones. ¿Y dónde innovar? Innovamos en nuestra institución educativa, innovamos en nuestro aula, principalmente, ¿no? ¿Y en qué aspectos? En el aspecto metodológico, en el aspecto pedagógico, en la gestión de procesos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Definitivamente teniendo un poco de imaginación, de creatividad, planteando nuevas estrategias. ¿Y cuándo se innova? En cualquier momento podemos plantearnos, proponernos a innovar.
no hay un tiempo, en cualquier momento. Siguiente. Ya el Ministerio de Educación define la innovación educativa y a través del FONDEP nos dice que la innovación educativa es el resultado de un proceso intencionado y pertinente que realizan los actores educativos partiendo del ejercicio reflexivo sobre su práctica. También nos dice que la innovación aporta a la mejora de la enseñanza y a la transformación de la cultura escolar. Efectivamente, nosotros tenemos que ser agentes de cambio para poder mejorar los niveles de aprendizaje en que se encuentran nuestros estudiantes. Siguiente. Y siendo ese nuestro propósito, debemos reconocernos como docentes innovadores. ¿Y cuáles son las características que lo identifican a un docente innovador? Tenemos que debemos tener alta motivación, ser creativos, estar en continua formación, estar atentos a desarrollar investigaciones y sobre todo estar abierto a trabajar en equipo. Creo que muchos nosotros, conozco la realidad, trabajo más de 25 años en SEBA y muy poco practicamos ese trabajo colaborativo, porque seguramente la mayoría, igual que yo, nos hemos trasladado a la modalidad de educación de adultos aquella vez, por comodidad, por buscar mejores tiempos para poder dedicarnos a otras cosas. Pero ya es tiempo de cambiar. Ya no podemos seguir nosotros perjudicando a nuestros estudiantes. Estamos perjudicando solamente, ocupándonos en un tiempo muy escaso. Debemos cumplir lo que han dicho aquí, los propósitos de la educación básica alternativa. Normalmente dicen que en educación básica alternativa no tenemos horarios, debemos trabajar mañana, tarde, noche, de lunes a domingo, pero honestamente no cumplimos. Está escrito en el papel. Eso creo que merece que acá desde el ministerio también tengan que un poco replantear esto, porque se crean periféricos, pero no con la intención de dar mejor atención a los estudiantes, sino con la intención de repente de que no quiero ser racionalizado. Ese es uno de los pins que tienen los periféricos. Bueno, pero ya nuestras instituciones también tienen que declararse como escuelas innovadoras. Siguiente. Antes. Bien, ¿y cuáles serían las características de nuestras escuelas innovadoras? Tienen que tener apertura al cambio, estar en una búsqueda constante e indagación de nuevas ideas. Debe haber una capacidad de innovar, de emprender, un compromiso y voluntad de los docentes. Creo que este es un tema muy, muy importante. Tenemos que estar motivados, estar comprometidos. Y también tener que practicar la reflexión y la crítica permanentemente. Igual que para un docente, en nuestra institución también tiene que haber esa política de tener que trabajar en equipo. Nuestros directores, como líderes pedagógicos, creo que tenemos que preocuparnos por ese punto, el trabajo en equipo. Siguiente. Bueno. Luego de este pequeño análisis, les quiero también conversar respecto a las cifras. Como saben, el Ministerio de Educación viene desarrollando ya a buen tiempo concursos, tanto de buenas prácticas como de innovaciones pedagógicas. En esta lámina nosotros podemos ver cómo se han venido desarrollando los resultados de los concursos de buenas prácticas. Ya van 9 ediciones. Este año se convoca la 10ª edición. En los 2 últimos años ha habido una buena cantidad de buenas prácticas ganadoras. Y de entre estas, en color rojo, podemos ver cuántas han sido las prácticas ganadoras en Apurímac. Vemos de que
en el año 2020, de 77 prácticas ganadoras, 6 han sido propuestas en la región Apurímac, y el 2021 tenemos de 55 buenas prácticas, 7 han sido ganadoras de nuestra región Apurímac. Pero lo triste del caso, la siguiente, es de que muy pocas prácticas, o casi ninguna, son planteadas desde nuestra modalidad de educación básica alternativa, salvo en el 2021 una práctica ha sido ganadora, planteada desde la educación básica alternativa. Continuamos. Como decía también, tenemos nosotros el concurso que lo promueve el FONDEP respecto a los proyectos de innovación. Ya estamos en el 4º concurso y tenemos aquí las estadísticas del 2020, del 2021. En el 2022, con el deseo de dar seguro mayor apertura, mayor oportunidad, han incrementado la cantidad de buenas prácticas. Tenemos que se han declarado 625 proyectos ganadores a nivel nacional que gozan con un presupuesto de 16.000 soles para poder implementar. Y Apurímac también, en este caso sí, no se queda atrás. Tenemos una participación bastante notoria. En el 2021, de 149 prácticas, 16 han sido ganadoras de Apurímac. Y en el 2022, de estas 625 proyectos de innovación, 42 proyectos de innovación han sido planteados y ganadores desde Apurímac. Creo que tenemos en nuestra región docentes innovadores. Y para sentirnos, para poder plantear nuestras buenas prácticas, nuestros proyectos de innovación, de acuerdo al FONDEP, nos piden que deben tener ciertas características, guardar estos criterios, como son el de la intencionalidad, que consiste en que debe tener un propósito, debe tener objetivos definidos, y para también tener partir de la reflexión de los problemas que hay dentro de nuestra institución educativa, y sobre todo también ser originales y por ello ser creativos. Y luego también deben ser pertinentes, participativos, debe tener impacto y sostenibilidad. De tantos proyectos que se van declarando ganadores, muy pocos se van implementando, continuando en el proceso. Quizá ese es el motivo por el cual el Ministerio este año está apostando, dando un presupuesto de 16.000 soles, como he dicho, para que se haga el seguimiento, para que se pueda cumplir, porque de lo contrario, esas iniciativas se quedan frustradas al primer, al segundo año de su implementación. Siguiente. Bueno, lo ha anunciado la presentadora, mi persona ha sido ganadora en algunos concursos, como es en de los proyectos de innovación pedagógica el año 2020. Presenté en la situación de pandemia un proyecto denominado Matemática en línea para vivir mejor, que tenía como idea innovadora el uso de la comunicación hipertextual para promover la competencia resuelve problemas de cantidad. Y hemos hecho uso de unos módulos interactivos. Me parece que les ha gustado y me han declarado ganador. Asimismo, en 2021, el año pasado nomás, también formulé una buena práctica, que lo presenté al concurso de buenas prácticas, denominado Pregón Digital. Me hubiera gustado ponerlo en quechua, pero fue de mi reacción, porque de verdad que a veces son palabras un poco más llamativas en ese sentido. En esta vez
el objetivo era desarrollar competencias comunicativas, pero haciendo uso de una estrategia propia a la que le he llamado Rimanacuy. Rimanacuy es una estrategia que está organizada en base a una radio educativa y haciendo uso de podcast, de la estrategia DI, y también hacemos uso del aprendizaje dialógico, el aprendizaje basado en proyectos. Estamos continuando, tratando de querer implementar la radio educativa. Seguramente en algún momento les invito a que ustedes puedan ver en el Play Store de vuestro celular un aplicativo denominado LideraSupport, que es el aplicativo con el cual pueden descargar esta forma de comunicarnos, de escuchar radio por internet, pero con la participación de nuestros estudiantes. Siguiente. Ya casi para ir terminando, quisiera también hacer algunas reflexiones finales que quede como una marca de haber estado en este congreso. Entre ellas, quisiera resaltar que a partir de hoy sea el momento de mirar el cambio como una oportunidad y no como un problema. Normalmente miramos en nuestras instituciones un problema cuando nuestros alumnos no aprenden, cuando vienen tarde, cuando no hacen sus cosas, pero esos problemas deben significar para nosotros una oportunidad para mejorar. Asimismo también, esto es muy importante, que el cambio y la innovación no debe ser el fin, sino un medio para mejorar. Elaboramos proyectos, pero para participar, para ganar una resolución y al final queda ahí. Entonces no convirtamos en un fin, hagamos de que los proyectos, las prácticas, sean un medio para mejorar. De igual manera, los problemas o dificultades debemos asumirlos como retos que afrontar. Y finalmente, las innovaciones educativas deben ser la ventana de oportunidad que ayuden a evolucionar hacia una educación que responda a los intereses y necesidades de nuestros estudiantes. Los estudiantes de SEBA, como ya lo han dicho, de EPJA, merecen darle toda la atención. Y como docentes, como personas que trabajamos, estamos interesadas en la educación de jóvenes y adultos, tenemos el deber de seguir apostando y dando mejores oportunidades a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Los aplausos reflejan la gratitud por habernos ilustrado también algunos aspectos relevantes de la innovación. Indudablemente en la EPJA debemos incluir las buenas prácticas e innovación para que podamos implementar la metodología en los procesos pedagógicos que sean acordes a la coyuntura actual. También estamos revisando el Padlet y tenemos algunas preguntas que las hemos resumido en dos. Por favor, tenga bien responder la primera. ¿Tenemos sistematizadas las buenas prácticas en EVA y cómo podríamos acceder a esta información? Bueno, tanto los proyectos de innovación como las buenas prácticas se pueden presentar directamente a los concursos nacionales que los convoca el Ministerio. Para este año ya se ha desarrollado el concurso de proyectos de innovación, se ha hecho en el mes de abril, pero actualmente está en proceso la convocatoria para el concurso de buenas prácticas, y aprovecho también para hacerles saber que en Apurímac también estamos convocando a otro concurso regional de buenas prácticas. En la región de Apurímac es una política que está considerada en el proyecto educativo regional, el tener que desarrollar la innovación, y en ese sentido también hemos nosotros propuesto ya buenos años, lo que desde el año pasado es el concurso del Sumak Suncuyucamauta, que es una versión de las palmas magisteriales regionales. Y tenemos la participación de colegas
invito así a todos nuestros colegas de la región Apurímac a poder participar en este concurso regional y también a todos a nivel nacional participar con sus prácticas en el concurso nacional que todavía está abierto hasta el mes de octubre. Gracias. Y la otra pregunta es, ¿qué factores claves requerimos los docentes para ser proactivos en las buenas prácticas e innovación? Es muy necesario que todos tengamos que tener que desarrollar las habilidades sociales para que en nuestra institución podamos trabajar en equipo. Es muy importante el trabajo en equipo, el ser asertivo, todo depende del liderazgo de nuestro director. Si nuestros directivos nos dan la oportunidad para poder desarrollar algunas nuevas estrategias, probablemente se estarán cumpliendo esos objetivos de mejorar la calidad de educación en esta modalidad. Muchas gracias. Hemos vivenciado en este panel diversas perspectivas sobre la EFJA y lo gratificante es que podemos identificar y reafirmar el potencial humano profesional para sumar incidencias en la mejora de las estrategias pertinentes para la EFJA. Y todos los que estamos aquí formamos parte de este equipo. Nuestra gratitud a los panelistas, cuyo aporte significativo contribuye pues a la construcción del marco de acción de la EFJA en el Perú. Tupananchiscama. Hasta que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias.